Muy buenas noches, muy bienvenidos sean nuevamente a nuestro estudio de Historia del Cristianismo. Como cada viernes es un gusto saludarles, es un gusto estar con ustedes, el poder transmitir la enseñanza que el Señor nos ha permitido aprender durante el tiempo que el Señor nos ha permitido vivir y que bueno, hoy estaremos transmitiéndoselos, compartiéndoles esa verdad que en nuestra historia ha sucedido. Hoy entramos a dos siglos, siglo X al siglo XII. Son muchísimos eventos, así que estaré hablando a vuelo de pájaro, estaré hablando a una manera rápida sobre los eventos, yo diría, más interesantes o más sobresalientes de la época. Debemos recordar que la iglesia ha pasado un montón de acontecimientos y nada ha dejado de ser importante porque todo ha contribuido a la historia misma, pero que bueno, estaré hablando sobre estos dos siglos y qué pasó de lo más sobresaliente durante esta época. Bueno, el capítulo que nos corresponde es que en esas épocas que estaré hablando, bueno, se levantaron doctores de la iglesia, hubieron las famosísimas cruzadas y que bueno, como alguien dijo en cierta ocasión, se levantó la mayor herejía de la Edad Media, que bueno, fueron los cátaros o los abigineses, como otros lo conocen también. Bueno, estaré hablando sobre estos eventos, son más sobresalientes, yo diría, de la iglesia, que bueno, estaré hablando a vuelo de pájaro. Bueno, yo diría que entrando al siglo X, ya entrando al año 1000, sucede un acontecimiento muy peculiar, un acontecimiento que, bueno, históricamente los cristianos quizás no lo conocen, pero que se da en un momento que se malinterpreta un texto bíblico. Por ejemplo, en el siglo X, estamos hablando del año 1000. Bueno, se usa el texto que aparece en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1 al 5, se usa para ese tiempo. Ese texto lo utilizan para llamar a la gente al arrepentimiento y anuncian un acontecimiento que, bueno, a la luz de la Biblia no va a pasar, puesto que es una muy mala interpretación que se les da. Debo recordar que, bueno, para estos tiempos las interpretaciones bíblicas eran muy pocos confiables. No habían verdaderos hombres en general, eran muy pocos los que se levantaban. Siempre ha habido un remanente muy pequeño, en toda la Edad Media siempre hubo remanentes muy pequeños que siempre fue perseguido, que siempre fue atacado y menospreciado, pero que bueno, ellos siempre anunciaron la verdad y interpretaban la Biblia con el temor del Señor y la manera más correcta. Y que bueno, en esta época interpretan el capítulo 20 del Apocalipsis, versículo 1 al 5. Se los voy a leer y bueno, voy a dar el contexto de la historia y que bueno, principalmente qué es lo que dice el contexto bíblico. Voy a leer la versión de la voz mercantera de la BAC y dice así: y vi bajar del cielo un ángel que tenía las llaves del abismo y una gran cadena en su mano. Y cogió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo lanzó al abismo y cerró y puso sello por encima de él para que no seduzca ya más a las naciones, hasta que se haya cumplido los 1000 años. Pasado esto, tiene que ser desatado por un breve tiempo. Y vi unos tronos y sentaba en ello, y fue otorgada potestad de juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados con la sangre, decapitados, perdón, con la segur por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y los que no había adorado a la bestia, ni su imagen, ni recibido su marca sobre su frente o de su mano, y vivieron y reinaron con Cristo durante 1000 años. Y los restantes de los muertos no vivieron hasta que se hubiese cumplido los 1000 años. Esta es la resurrección primera. Dice acerca de los 1000 años. Bueno, llegó el año 1000 y ellos dicen, bueno, llegó el año 1000 y bueno, el Satanás va a ser soltado y empieza un caos. Por ejemplo, tan solo por darles una pincelada, en aquel tiempo muchos monjes salían. Debo recordar que, bueno, la vida monástica, los conventos,
Los monasterios eran abundantes en aquella época. Bueno, la vida monástica era muy común en la Edad Media, y que bueno, ellos mismos, los monjes, salían a los conventos y predicaban con verdadero fanatismo. Salían a predicar con verdadero fanatismo, salían de lugares, por ejemplo, como Alemania, Francia o Italia. De lugares de este tipo salieron, y bueno, decían que se había cumplido el tiempo de soltar al diablo. Salían de una manera descomunal, de una manera impresionante, en masas, a anunciar que el tiempo de los 1000 años se había cumplido. Bueno, el pánico fue general en las iglesias. Y bueno, y en los pueblos y en las naciones, de tal manera que las iglesias estaban repletas de gente. O sea, las iglesias estaban llenas de gente. Hacían penitencias, hacían ofrendas para aplacar la ira venidera. Ellos decían que bueno, Dios apagara su ira del cumplimiento de los 1000 años, y bueno, hacían penitencias, hacían ofrendas, tanto económicas como cualquier otro tipo, y que bueno, las iglesias no cabían en un solo alma, puesto que la gente iba a arrepentirse, puesto que había llegado el tiempo del fin. Esto según los monjes y los hombres que en ese tiempo se habían levantado como representantes de la iglesia anunciaban. Y bueno, la gente se había creído esta circunstancia. Los más pudientes, por ejemplo, vendían todo lo que tenían y se iban a Tierra Santa. O sea, imagínense la gente que tenía un poder económico mayor. Bueno, vendían todo lo que tenían y se iban a Tierra Santa, a Jerusalén, para que fuesen encontrados ahí en el día del juicio. O sea, imagínense, abandonaban todo, vendían todo y se iban a Ciudad Santa para encontrarse en el lugar seguro, según ellos, en el lugar que Dios no iba a destruir. Y bueno, ellos se refugiaban en ese lugar para el día del juicio. Como era de esperarse, bueno, pasaron las décadas del año 1000 y nunca se cumplió dicho acontecimiento. Jamás se cumplió. Bueno, para empezar, este texto bíblico lo malinterpretaron de una manera terrible. El texto habla sobre el reino milenial, que esto habla ya de un tiempo final. Habla de un reino final no en la época, hablando humanamente, en la época de la humanidad, en el reloj de la historia. No se refiere al cumplimiento de los 1000 años, sino se refiere a un reino milenial después del ciclo de la historia de la humanidad. No tiene nada que ver con el cumplimiento de los 1000 años de la historia, no tiene nada que ver con esto. Pero bueno, lo malinterpretaron estos personajes que bueno, provocaron este tipo de eventos, hasta tal grado que la gente empezó a marchar a Tierra Santa con tal de encontrarse ahí. Imagino que chasco se llevaron muchas personas al verse burladas, al verse engañadas, porque no se cumplió dicho acontecimiento. Estos son los acontecimientos más peculiares que sucede llegando el cumplimiento del año 1000. Bueno, también quiero mencionar, esto lo que voy a mencionar da para muchísimo. Hay escritos de una manera tremenda, hay volúmenes, hay obras completas acerca de lo que voy a hablar, acerca de las cruzadas. Las cruzadas es de los eventos más tristes y más mencionados o recordados en la historia, no solamente de la religión, sino de la humanidad. Las cruzadas son un evento que, bueno, se empieza por un celo religioso y termina por una ambición política, que se empieza por un pequeño grupo y que se vuelve mundial. Bueno, esto es tremendo. Hay una cantidad, digo, esto nos da para muchísimo. Las cruzadas nos da para escribir, para leer y para meditar y enseñar durante días, horas. Se han escrito volúmenes completos acerca de esto. Y bueno, estar hablando a vuelo de pájaro y de unas pinceladas solamente acerca de lo que aconteció. Si bien los enemigos de los verdaderos amantes de la verdad, bueno, han lastimado y dañado precisamente a estos amantes de la verdad, que siempre ha sido el cristianismo. Pero bueno, no solamente en las cruzadas se llegó a esta convicción de dañar a los famosísimos herejes o pensamientos contrarios a la Iglesia Católica, bueno, sino que esto hace que dañen también a otras naciones, y terminaron dañando a una nación que no tuvieron que haber tocado, y que bueno, estando en el auge de su codicia y su engaño y sobre todo su ceguedad, hicieron daño mucho al pueblo judío. Esto lo estaré hablando en unos minutos. Y que bueno,
Es indiscutible que las cruzadas fueron principalmente promovidos por el poder papal. Las cruzadas definitivamente fueron promovidos por el poder papal. Esto no hay duda, esto no hay nada que discutir en cuanto a este acontecimiento, puesto que el papado inició esto. ¿Por qué inicia esto? Bueno, lo estaré hablando a continuación, pero bueno, las cruzadas se pensaba que era un solo evento, que bueno, se convirtió en 8 cruzadas. O sea, de una cruzada se llevó a otra, hasta llegar a la 8ª cruzada. De hecho, las primeras 3 cruzadas fue con un enfoque católico, religioso y celoso, que bueno, a partir de la 4ª cruzada, y no se diga de la 5ª, 6ª y 8ª, y es más poder, más un asunto político. Vieron, se tomaron de esto y bueno, lograron y se tomaron de ahí para llevar campañas políticas, que igual derramaron muchísima sangre. Pero bueno, las primeras 3 sí tuvo como que un asunto de celo religioso, para las otras ya fue un asunto ya más de ambición económica y político. Bueno, quisiera hablar sobre la primera cruzada. Fue en el siglo XI, en el siglo XI, en el año 1095, aunque se extendió por 200 años dichas cruzadas. Las cruzadas se inician, la primera cruzada se inicia en el año 1095, en el siglo XI, que bueno, eso se extiende, las 8 cruzadas se extienden por 200 años. Bueno, ¿cómo se reconocen a los personajes de las cruzadas? Bueno, son los que llevaban un escudo de una cruz roja en el hombro, y que bueno, esto era defender la cruz y la vida cristiana, que bueno, llevaban a matar a otras gentes. Bueno, Jesús jamás enseñó esto, enseñó todo lo contrario, pero bueno, el papado dijo y enseñó esto. Se extendió durante 200 años las cruzadas, pero bueno, se inicia en el año 1095. Fue promovido por el Papa Urbano II. Urbano II fue el que inicia esto. Y bueno, hubo un hombre por ahí llamado Pedro, y se lo conoce como Pedro el Ermitaño, que este hombre impulsó muchísimo esta primera campaña, impulsó muchísimo. Es más, era tanta ceguedad, el auge de la gente engañada, la gente cegada, que tomaban aún de su mismo pelo de su mula, o sea, literalmente el pelo de la mula, y los tenían como símbolos de protección. O sea, imagínense, de la mula que tenía Pedro el Ermitaño, bueno, hasta tomaban del pelo de esta mula, perdón, y bueno, lo tenían como símbolo de protección. O sea, imagínense hasta qué grado llega la ignorancia, que hacían esto. Bueno, esto es lo que impulsó las cruzadas. Bueno, fue impulsado por Pedro el Ermitaño, pero promovida y edictada por Urbano II. Los motivos, ¿por qué fueron los motivos de las cruzadas? Bueno, el motivo principal, pero yo no creo que sea el único, pero sí el motivo principal fue porque el poder eclesiástico decía que los paganos y los herejes no tenían por qué estar en Tierra Santa. ¿Quiénes estaban en Tierra Santa? Bueno, los musulmanes y los turcos. Yo ya hablé acerca de los musulmanes que se levantan en los tiempos de los paulicianos, y que bueno, ese tiempo estaban dominando y habían crecido de una manera descomunal en Tierra Santa, tanto los musulmanes como los turcos. Había un asunto de comercio que bueno, les permitía financiar entre el catolicismo y bueno, entre Tierra Santa, puesto que había derramamiento económico. Y esto, bueno, aún los musulmanes no tenían ningún problema, puesto que ellos también les daban acceso a Tierra Santa. Pero el problema fue cuando los turcos tomaron o llegaron a Tierra Santa, donde empezaron los problemas, donde ya no dejaban pasar a los católicos, por así decirlo, a Tierra Santa a adorar o a conocer o a exportar, que bueno, empezó este tipo de diferencias, y que fue también uno de los motivos por el cual inician las cruzadas. No había derroche económico, los turcos estaban estorbando, y fueron ellos los que derramaron la gota del vaso. Bueno, esto hace que el Papa diga un asunto bien tremendo. Él convoca, perdón, a las personas a participar en las cruzadas, y él les dijo con suprema autoridad que no se preocupasen, que si alguna persona de los que iban con él por causa de Cristo morían en las cruzadas, estas personas tenían la salvación asegurada.
Este hombre dijo y aseguró que las personas que participaran en las cruzadas en honor a Cristo y por causa de Cristo, si morían no tenían por qué preocuparse, puesto que ellos tenían la salvación garantizada. Una vil mentira que les enseñó y que esto motivó, por supuesto, a cantidad de gente a participar en dicha primer cruzada. A pisar Tierra Santa, el movimiento promovido por Urbano II no solo atacaban o terminaban con la vida de los musulmanes y turcos, sino que también una multitud y cantidad de judíos. No había por qué terminar con la vida de los judíos, pero bueno, de hecho, si ustedes leen, es muchísimo la historia, y si ustedes leen algo de las cruzadas, durante todo el camino para llegar a Tierra Santa hicieron una cantidad de desorden, saquearon, rompieron, interrumpieron, causaron muchos estragos en muchas naciones. No solamente al llegar a Tierra Santa, sino durante todo su camino hicieron una cantidad de cosas tremendas. Y bueno, al llegar allá no solamente terminaron con la vida de los turcos o algunos musulmanes, sino también con la vida de muchos judíos, que no tenían nada que ver en este asunto. Bueno, tan solo por dar tan solo otra pincelada acerca de lo que sucede en las cruzadas. Una de las cruzadas, yo diría la segunda cruzada, un joven tuvo una visión que por supuesto no es nada de parte del Señor, porque sucede lo siguiente. Él tuvo una visión y dice que el Señor le revela que que la única manera de vencer a los musulmanes y conquistar era llevar un ejército de 30,000 niños. Un ejército, perdón, de niños, que después ese ejército se vuelve en 30,000 niños. Bueno, le dice la única forma de vencer, porque en sus campañas que tuvieron muchos tragos amargos, tuvieron muchas contratiempos y bueno, no le salían las campañas como ellos querían. Pero este joven dice que tuvo una visión del Señor y que bueno, solamente con un ejército de niños iban a poder vencer. Se alistan y bueno, en esta lista se reúnen 30,000 niños y que bueno, están dispuestos a ir por causa de Cristo. Imagínense los niños involucrados de una manera tremenda. Esto era un asunto muy terrible que se vivió. Y por supuesto terminó en desgracia. Por ejemplo, algunos embarcadores se dispusieron muy a gusto y muy amablemente a llevar a los niños hacia esta campaña. Pero bueno, estos hombres no tenían buenos planes, sino todo lo contrario. A todos estos niños que llevaron dentro de los barcos, muchos fueron vendidos como esclavos, muchos desaparecieron y muy pocos regresaron. Terminó en desastre esta campaña. No tuvo nada de visión de parte del Señor, puesto para empezar, el Señor jamás hubiese promovido una cruzada y mucho menos mandar a niños a morir por ella. Esto fue lo que vivió la iglesia en esta época, las famosas cruzadas, donde mueren, bueno, estos niños y son vendidos por esclavos y muchos de ellos no se supo nada. Esto es tan solo una pincelada de todo lo que puedo mencionar en lo que sucedió. Inicia con Urbano segundo, el Papa, y termina con reyes, por ejemplo, como Ricardo Corazón de León, Barbarroja, Gordofeo, que bueno, él en una de las cruzadas, él sale victorioso y bueno, lo quieren coronar, pero él dice que no puede ser coronado donde el Señor Jesús fue coronado con espinas, y él no se siente digno y no acepta la corona. Bueno, son eventos que suceden en las cruzadas como muchos más. Puedo recomendar algunos libros sobre las cruzadas, pero bueno, es que esto de las cruzadas fue un asunto que se tuvo que vivir y que se inició dentro de la iglesia. No, yo no diría de la iglesia verdadera, sino de los que se proclamaban conocedores de la verdad y los que llegaban según la luz. Esto fue lo que se vivió. Por ejemplo, en aquel tiempo se levanta un hombre muy controversial, un hombre conocido, muy conocido por la Iglesia Católica y muy poco conocido, y nada conocido yo diría por el cristianismo. Y es un hombre que se le tiene que conocer de una manera clara para dar un asertivo, acerca de su vida, porque es un hombre muy extraño y muy difícil de clasificar.
y que bueno, es un hombre que es amado y muy amado y respetado y reverenciado al mismo tiempo, pero también al mismo tiempo muy odiado. Por eso les digo que es un hombre que se tiene que estudiar a profundidad. El siguiente hombre que voy a mencionar es a Bernardo de Claraval. Bernardo de Claraval se levanta en este tiempo y que bueno, yo tengo la dicha de tener algunos escritos de él y es rarísimo encontrar material de él. Bueno, Bernardo de Claraval, si se estudia su vida de este hombre, es muy difícil clasificarlo. O sea, es muy difícil clasificarlo. Vamos a ver, fue un hombre místico. Eh, no voy a entrar en la vida mística hoy porque, bueno, esto lo estaré hablando posteriormente. Pero bueno, fue un hombre místico. ¿Qué es un hombre místico? Hablaré rápidamente. Una persona que tiene una conexión directa, una forma de tener conexión directa con Dios. Esto es un místico, una mística. Mujeres o hombres que tuvieron una completa comunión con Dios, que tuvieron una vida totalmente consagrada a Dios y que de ellos se tiene muchísimo respeto y mucha honra. Y que bueno, yo he leído algo acerca de los místicos, que esto es mi, mi sentir o es de alguna manera uno de mis proyectos de aquí en adelante, enfocarme en la vida de los místicos, leer la vida de los místicos, puesto que ahora que estoy leyendo a una de ellas he quedado impactado, he leído sus escritos y he quedado impactado muchísimo. Bueno, Bernardo de Claraval era uno de ellos, un místico, y que bueno, la iglesia los tiene en alta estima y como no, eran mujeres o hombres que tenían una conexión directa con Dios. Pero bueno, él fue un hombre místico, fue, yo diría reformador, y sí fue reformador, no fue fundador, pero bueno, fue un gran reformador de los monjes cistercienses. Los monjes cistercienses, bueno, si se estudia a los monjes cistercienses, fue un movimiento tremendo, o sea, fue un movimiento de la vida monástica que más sobresale en la Edad Media. Y bueno, él llega con los cistercienses y bueno, él lleva una vida monástica y él reforma muchas formas de vivir en ese tiempo. Y bueno, algunas cosas para bien, por supuesto. Y bueno, él fue un monje cisterciense y no solamente monje, sino reformador del mismo movimiento. Bueno, también es escritor, escribe algunos tratados y que bueno, todo lo que encontremos de San Bernardo lo vamos a encontrar en Editorial Bach y en algunas otras editoriales, por supuesto católicas, y que bueno, entre sus escritos tiene cosas muy interesantes, algunas no estoy muy de acuerdo, pero que bueno, él es un escritor. Y bueno, aquí empieza un asunto muy tremendo, es impulsor de la Tercera Cruzada. Él impulsa la Tercera Cruzada precisamente por el celo a la obra de Dios, que se habían levantado los herejes, que se habían levantado los paganos y que se habían levantado en Tierra Santa. Bueno, él impulsa, él es iniciador de la Tercera Cruzada. Y bueno, él también estuvo y participó en los comienzos de la famosa Santa Inquisición. Debemos recordar que la Santa Inquisición empieza en el siglo XI y termina en la Edad Media, o sea, estamos hablando del siglo XV más o menos, del siglo XV casi al XVI, es donde se lleva a cabo la Santa Inquisición. Pero bueno, él inicia y está en los principios de la Santa Inquisición. Y bueno, pues sigue uno de los movimientos que son interesantes de estudiar, que estaré hablando a continuación. Por ejemplo, él inicia esto, ¿no? Las cruzadas y la Santa Inquisición. Y bueno, la Santa Inquisición es precisamente perseguir a los herejes. Y bueno, dentro de estos herejes, esto es tremendo. Tristemente tuvieron que englobar entre los famosos herejes todos los movimientos que existían y que se levantaban en contra del pensamiento católico. Vamos a ver, se levantaron muchísimos movimientos y se levantaron, por supuesto, movimientos cristianos verdaderos evangélicos. Movimientos o grupos de personas que no tenían el pensamiento de la corrupción católica y que bueno, pensaban conforme al pensamiento bíblico y bueno, a ellos los incluyeron en la Santa Inquisición. Muchos hombres y mujeres de Dios murieron en ellos, impulsados por Bernardo de Claraval. Imagínense esto. Esto es tremendo, o sea, por igual es difícil clasificar la vida de este hombre. Y que bueno, también por supuesto estuvo incluido todos aquellos movimientos y el movimiento más grande que se levanta en la Edad Media, el pensamiento que le causó muchísimos dolores de cabeza al catolicismo, aparte que protestaban en contra del catolicismo, bueno, llevaban al error a la gente, bueno, fueron los famosísimos cátaros. Los cátaros
Es interesantísimo estudiar la vida de este movimiento. Hay muchísimo material sobre ellos. Hay muchísimos escritos y bueno, aparte que ellos tenían una vida que nos podemos remontar a los primeros siglos con varios adoptamientos de pensamientos de filosofía y religión. Bueno, estos hombres, estas mujeres eran igual un movimiento muy extraño. Ellos se llamaban cátaros y bueno, proviene y traduciéndolo del griego quiere decir puros. Esto era el movimiento que según ellos eran puros en su conocimiento, en su forma de vivir. Provenían de Francia, ellos nacen en Francia o el movimiento se levanta en Francia. Tiene una mezcla de ideas, como acabo de decir, bueno, ideas por ejemplo del maniqueísmo, del gnosticismo y del cristianismo, dichos movimientos que ya mencioné en clases anteriores. Bueno, ellos tienen esta mezcla de maniqueísmo, gnosticismo y cristianismo y todo lo mezclaba y esa era su práctica y su vida. Aparte que, bueno, tenían su mitología y podemos encontrar, por ejemplo, en uno de los escritos, la mitología cátara, que también lo pueden encontrar en la editorial MR y que bueno, gozo de tenerlo en mi biblioteca. Estos hombres, bueno, se levantan, el movimiento cátaro se levanta en este tiempo y causa muchos estragos a la iglesia católica y bueno, Bernardo de Claraval fue uno de los que impulsa el movimiento. De hecho, si leemos la vida de los cátaros, en todos los escritos de los cátaros vamos a encontrar a San Bernardo de Claraval. Y en los escritos de Bernardo de Claraval vamos a encontrar escritos en contra de los cátaros. Y bueno, él inicia la Inquisición y bueno, se va sobre ellos, se va sobre los cátaros. Bueno, y que Bernardo toma esto muy personal y que inicia la persecución contra los cátaros. Y vuelvo a repetir, contra otros movimientos que estaban en contra del catolicismo y que entre ellos estaban gente que amaba al Señor. Bueno, entre las cruzadas que inicia San Bernardo, la tercera cruzada, y entre las 8 cruzadas en general que se llevaron a cabo, se dice que murieron 3 millones de personas. Pues digo que históricamente esto es alarmante, esto se recuerda como un evento que inicia el papado. Por ejemplo, San Bernardo, vuelvo a repetir, es un hombre muy extraño, es un hombre que no se puede clasificar de una manera clara. Y bueno, para esto uno son esos hombres que quedan para el enigma de la historia. Algunos luego lo aman por su vida, por defender la fe y por su vida espiritual. Y otros pues lo odian por, bueno, todo lo que hizo, todo el evento sangriento que él impulsó, puesto que él decía que estaban rebelando en contra de la verdad. Bueno, para este tiempo de toda esta corrupción, de toda esta masacre, de todo lo que se venía viviendo ya, de que Claudio de Turín, que hablé la semana pasada, hace un levantamiento de la teología, pero que no se había visto claro, o sea que eran muy pocos los que impulsaban. Se levantan faros de luz, yo diría, grandes faros de luz en esta época. Se levantan 2 grandes doctores de teología, 2 grandes hombres de Dios, con un conocimiento, con un don intelectual abrumador. Hombres que hasta hoy en día se siguen tomando como ejemplo y como forma de desarrollar ciertos tipos de conocimiento hacia la teología. No solamente teología, sino filosofía también, que grandes pensadores contemporáneos y medievales retomaron de la vida de ellos. Por ejemplo, el primer hombre que quiero hablar es San Anselmo. San Anselmo es un hombre extraordinariamente digno de estudiar, que bueno, sus escritos los vamos a encontrar únicamente en la editorial Bach, y bueno, es un deleite el poder estudiar la vida de San Anselmo. Sus escritos son muy profundos y son muy amplios. Este hombre viene a darle un realce a la teología, es un faro de luz en medio de tanta ignorancia, en medio de tanta oscuridad teológica y abandono bíblico. Viene, recupera y vuelve a iniciar las enseñanzas de Jesús, de los apóstoles, de los profetas, y que bueno, empieza a anunciar en su tiempo. Nació en Canterbury, y por eso se conoce como San Anselmo de Canterbury, en Reino Unido. Él nace en Reino Unido el 21 de abril de 1109, se levanta y nace San Anselmo, un gran hombre de Dios. Llegó a ser monje
en Logo, prior en el año 1063 y abad en 1078. Él inicia como prior en el año 1063 y bueno, después llega a ser abad en el año 1078. Y bueno, fue maestro de decenas de hombres que querían iniciarse en la teología, fue maestro de multitudes, fue maestro y enseñó el Evangelio de una manera clara. Y bueno, entre sus obras se encuentran Monología, el Proslagio acerca de la gramática y Epístolas de la encarnación del Verbo. Estas son, podría decir, sus primeras obras que él escribe. Y bueno, en el año 1000 escribió ¿Por qué Dios se hizo hombre?, retomando la cristología. La cristología es fundamental conocerlo en la área de teología. Bueno, él dice por qué Dios se hizo hombre, la concepción vaginal, o sea, el nacimiento de Jesús y el pecado original, como se conoce en el mundo cristiano, la teología de la depravación total. Él retoma temas importantísimos que es importante conocer. Y bueno, también la procesión del Espíritu Santo, neumatología, temas teológicos que son importantes conocer. Y en el año 1109 escribió desde la concordia de la presencia, la predestinación y la gracia con el libre albedrío. Temas igual fundamentalísimos, que es más, uno podría pensar que Juan Calvino reinicia o retoma o es un doctor en cuanto a hablar de la predestinación, pero si uno estudia la vida de San Anselmo, él es por excelencia el hombre que habla acerca de este tema que el apóstol Pablo puso mucho énfasis. Bueno, temas fundamentalísimos que bueno, en toda la Edad Media no se tocaron, que durante la Edad Media no se hablaron, que son temas que bueno, solamente un hombre muy intelectual puede desarrollar de manera profunda, y bueno, San Anselmo lo hace, y él viene a redescubrir la teología y los temas más importantes y más esenciales, y no solamente toma los temas más importantes y retoma la teología de los padres apostólicos, sino que les da una luz muy amplia en medio de tanta oscuridad. Y aparte, bueno, es doctor de la Iglesia, por supuesto, es un doctor que tristemente es solamente reconocido por la Iglesia Católica. La Iglesia cristiana no sabe nada de él, es una tristeza, sinceramente, que no conozca a uno la mente de San Anselmo. Pero San Anselmo no se mezcló con ideas paganas, se dejó influenciar por el pensamiento de esa época, sino se dejó influir por el Maestro, por el Señor Jesús, se dejó influir por el Testamento antiguo y nuevo, se dejó influenciar por la verdad y la guianza del Espíritu Santo. Es una tristeza que el catolicismo conozca una de las mentes brillantes, que bueno, el cristianismo tendría que conocer, puesto que él trajo mucha luz, lo que la Iglesia necesitaba en esa época. Una de las mentes más brillantes de la época medieval es, sin duda, muchas mentes brillantes se inspiraron en él, por ejemplo, como Tomás de Aquino. Híjoles, Tomás de Aquino, sí, definitivamente, yo no mencioné a Tomás de Aquino, pero no es porque no se me haya olvidado, no, sino porque él realmente sí fue una mente y un corazón católico, pero definitivamente es una de las mentes también muy brillantes de la Edad Media, de la escolástica. La famosísima escolástica, bueno, él es la mente maestra, y que bueno, su suma teológica tan solo son 16 volúmenes, o sea, imagínense, o sea, nada despreciables. Por supuesto que la obra más monumental de la Edad Media que podemos encontrar, la suma teológica de Santo Tomás de Aquino. Pero bueno, él se inclinó mucho al catolicismo, y por lo tanto, bueno, no tengo tanto tiempo para hablar de tantos hombres o mujeres que se levantaron en esa época. O sea, estamos hablando a vuelo de pájaro de todos ellos. Pero bueno, imagínense, este mente brillante se impulsó muchísimo y se inspiró en San Anselmo. O sea, imagínense, son palabras mayores. Para los que conocen a San Anselmo y Santo Tomás de Aquino, saben de lo que estoy hablando. Por ejemplo, no solamente él, sino también Descartes, el gran filósofo, Kant, Hegel. Híjoles, tan solo Hegel, Kant y Descartes, que se inspiraran en la vida de San Anselmo, estamos hablando ya de palabras muy mayores. Y bueno, aún los contemporáneos como Karl Barth, que estaré hablando ya en la época más contemporánea, fue una mente brillante y un corazón que se entregó al Señor. Bueno, todas estas mentes se inspiraron en la teología y en la filosofía de San Anselmo. Esto es tremendo. Él vuelve a deslumbrar la teología y la doctrina de la Iglesia que necesitaba
con urgencia. Él vuelve a retomar todo lo que la iglesia necesitaba con urgencia y bueno, lo lleva y lo plasma en sus escritos. Y bueno, como acabo de decirles, es un hombre que se desconoce muy poco y que bueno, aún las mentes más académicas dentro del cristianismo no lo reconocen porque quizás no han estudiado sus obras o no lo ubican simplemente. Por ejemplo, yo solamente conozco a dos escritores contemporáneos, por así decirlo, que hace mención de él y de su trabajo. Uno de ellos es el historiador y tendría que ser un historiador de la iglesia contemporánea como Justo González, y un hombre que amo muchísimo, que esté hablando ya en los últimos capítulos, que bueno, lo cita en sus escritos, a W. Tozer. Son de los únicos que bueno, mencionan la vida de San Anselmo. Y bueno, esto es a grandes rasgos lo que San Anselmo hace. Esto es a grandes rasgos lo que San Anselmo plasma, y que bueno, ustedes pueden encontrar en sus obras teológicas todo lo que quieran conocer de él. Si quieren saber sus obras, si quieren conocer lo que él hizo, bueno, pueden encontrarlos en la editorial que acabo de mencionar. Y bueno, no solamente se levanta San Anselmo en esa época, o el doctor San Anselmo, sino también se levanta otra mente brillante, que bueno, también tristemente no se conoce, que es San Abelardo. San Abelardo es un hombre, es sumamente importantísimo. Sus escritos son muy codiciados y muy pocos alcanzables, puesto que casi no hay, y los que hay, bueno, están dentro de las bibliotecas de los pensadores y los estudiosos y eruditos de la Biblia, la historia y la teología. Es poco ver a San Abelardo o sus libros en algún lugar, es muy raro. Bueno, San Abelardo es igual otra mente brillante de la Edad Media. Bueno, él nace en el año 179 en la Pellet, Francia. Él nace en Francia, Anselmo nace en Reino Unido, ambos en Europa. Y bueno, fue un erudito y didáctico que estudió en las mejores escuelas de su época. San Abelardo es iniciado en las mejores escuelas de su época. Él básicamente estudia de lo mejor que hay en su tiempo. Desde joven se le notó su don intelectual, desde joven se le vio el dote que traía de parte de Dios, ese don de conocimiento, y que bueno, Dios se lo había puesto precisamente para llevar a cabo su obra que tenía en mente. San Abelardo fundó su escuela de filosofía cristiana. Él funda una escuela de filosofía cristiana. Vaya que en ese tiempo fue de mucha luz en la escuela por su conocimiento y el deseo de la verdad. Él inicia una escuela de filosofía y bueno, esto es una verdad que bueno no se enseña, pero lo voy a mencionar así a una brevedad. La filosofía y la teología no están peleadas, todo lo contrario, están muy unidas. La verdadera filosofía y la verdadera teología están muy unidas. Que no se enseña de filosofías en las iglesias, bueno, es otra cosa, o mucho menos. Si no se enseña teología, pues mucho menos filosofía. Pero bueno, esto es algo que es inseparable en aquellos eruditos y en aquellos pensadores. Es más, en todos los escritos del apóstol Pablo encontramos filosofía y teología. O sea, no solamente encontramos teología. Este hombre funda una escuela de filosofía porque sabía que las bases para llegar al conocimiento teológico, por supuesto que también es lo filosófico, y él funda una escuela de filosofía, por supuesto, con pensamiento cristiano. Y esto hace que, bueno, muchos jóvenes y muchas personas deseosas de conocer la verdad, bueno, vayan a su escuela, y nada mejor que una mente brillante como Abelardo como para enseñarles. Fue maestro de teología y filosofía en París, Francia. O sea, él fue maestro y teólogo y filósofo en Francia. Y bueno, hay un evento de su vida un poco yo no diría de desliz, pero bueno, la Iglesia Católica lo ha clasificado así, o algunos pensadores cristianos también lo han clasificado así. Pero uno tendría que conocer el contexto de este tiempo, por ejemplo, su amor con Eloísa. Él tuvo un amorío con Eloísa. Bueno, de hecho hay un libro que se llama así, Abelardo y Eloísa, donde habla sobre todo lo que pasó entre ellos. Yo diría un amor verdadero porque esto no lo separa solamente la muerte. Vamos a ver algunos eventos muy rápidos, qué es lo que hicieron juntos, pero bueno, se amaban.
Al principio, el error que cometió Abelardo fue tener un amorío en secreto con ella, que bueno, lo tomaron como adulterio y fornicación, que esto le restó puntos, pero es que realmente en aquel tiempo tener una mujer dentro del clérigo, bueno, era mal visto y bueno, habían obligado a hacer el voto, el celibato. Aunque también debo recordar que había un grupo también de clérigos que también se podían casar. Esto se desconoce también entre la iglesia católica o cristiana. Más bien se conoce, pero no se habla abiertamente. Pero es que también había un grupo, un cierto grupo, una corriente católica, como siempre ha existido también ramas dentro del catolicismo, y una de esas ramas era precisamente que el clérigo podría casarse. Si era un clérigo de algún puesto inferior que no tenía que ver con una exhibición más amplia, hacia más alcance de multitudes, bueno, podían casarse. Ya una persona que llegaba a un clérigo mayor o un obispado se les era prohibido, pero una persona que llegaba, por ejemplo, a ejercer el sacerdocio o a un clérigo a nivel comunidad, bueno, podían tener esposas. Bueno, el caso de Abelardo, a ser muy famoso y muy conocido, era mal visto que pues la esposa, y que bueno, él amaba a Eloísa y Eloísa lo amaba, bueno, que mantuvieron su amor a escondidas. Bueno, tristemente, esto pasa con Abelardo. Un día los parientes de Eloísa entraron donde estaba Abelardo y le cortaron sus órganos genitales. Lo mutilaron a el querido Abelardo, imagínense, porque, bueno, ellos miraban mal y no querían que estuviera con Eloísa. Desde entonces Eloísa se convirtió en una monja y Abelardo se dedicó a la vida monástica. Tomaron caminos distintos en el sentido de sus vidas y ya no estuvieron juntos puesto que este hombre estaba mutilado como eunuco y que bueno, Eloísa se refugia, y fíjense cómo es esto, Eloísa se refugia en una vida de monasterio, se va a vivir como monja, no quiere saber de ningún otro hombre, puesto que amaba a Abelardo y se va a una vida de monja. Y Abelardo, bueno, se dedica de lleno ya a la vida monástica, él se va, como ya he hablado, qué es lo que era una vida monástica, bueno, él se dedica a esto. Y bueno, toman rumbos diferentes, pero en el mismo sentido de servirle al Señor. En dicha vida monástica tuvo problemas doctrinales con sus contemporáneos y no es para menos, puesto que el pensamiento que traía Abelardo era bíblico y su conocimiento era bíblico, y uno trajo muchísimos problemas doctrinales con aquellos hombres de su época, que enseñaban solamente mandamientos de hombres y que sus malas interpretaciones y pésimas interpretaciones llegaban a los oídos y miraba a Abelardo. Y bueno, él tuvo muchos problemas por ellos porque siempre decía que no estaba de acuerdo con lo que ellos enseñaban. Es más, él llega a un monasterio que estaba dedicado a Dionisio de Areopagita y bueno, más bien para empezar era un pseudo Dionisio y que Abelardo dice, esto no lo fundó Dionisio, puesto que es improbable para empezar que el Dionisio que se habla en el libro de los Hechos se haya convertido y es muy poco probable aún más que él haya fundado este monasterio. Esto fue un asunto que también le trajo muchos problemas por conocer la historia y conocer la verdad. Bueno, fue tanto el desacuerdo que estaban con Abelardo, que Abelardo en todo tiempo no estaba de acuerdo, que bueno, de tal manera que convocaron un sinodo, un tipo concilio, como acabo de decir, un concilio pero un poco menor, en el cual lo obligaron a que quemara uno de sus tratados llamado de la unidad y Trinidad. Un tratado muy apegado, tristemente, lo tuvieron que quemar. Un tratado, por supuesto, con pensamiento cristiano. Y como no estaban de acuerdo con el pensamiento de Abelardo, ni Abelardo con el pensamiento de ellos, lo obligaron a que quemara su escrito. Bueno, desde que pasó eso, él decide alejarse de la vida en el monasterio y se va a retirarse al desierto. Sigue con su vida monástica como un padre del desierto, se retira al desierto, pero en pleno desierto su fama aumentaba aún más. Y imagínense, él estaba en el desierto y su fama siguió aumentando, el Señor siguió respaldándolo, siguió prosperándolo. Y bueno, imagínense, en medio desierto, la gente lo iba a buscar al desierto. Es más, hasta el grado que en el desierto donde estaba Abelardo, mucha gente se fue a vivir alrededor de él, de tal manera que se levantó muy prontamente una comunidad. O sea, imagínense, al seguir a este hombre de Dios, dijeron, no, vamos a seguirlo. Y bueno, se hizo una comunidad muy rápidamente.
Fundó su escuela, en la cual le llamó Paracleto. En aquel lugar levanta una escuela, la cual le llamó Paracleto, con el mismo pensamiento cristiano y filosófico. Y que bueno, Eloísa lo siguió también después de que este hombre se va al desierto y sabe que ha dejado la vida monástica, se va al desierto y bueno, Eloísa lo sigue y juntos levantan un convento. Les digo, trabajan juntos hasta el final y que bueno, juntos levantan un convento. Su ideal de ellos era trabajar siempre para el Señor. Que bueno, esto sucede con ellos. Vuelvo a mencionar a San Bernardo de Claraval. San Bernardo de Claraval estaba en todo y también en misa. Y bueno, no le gustaba para nada la persona de Abelardo. No le gustaba para nada la persona de Abelardo. Bueno, ya vamos a hablar un poco acerca de San Bernardo de Claraval. Bueno, un hombre que amaba la iglesia. San Abelardo amaba la verdad, amaba a Dios. Y aún en medio de todo el alejamiento, y que él había decidido irse para no estar en medio de todos aquellos que lo odiaban y que bueno, decide levantar una vida nueva. Bueno, no lo dejaban. Bernardo de Claraval usó sus influencias y por ejemplo, en ese tiempo estaba el Papa Inocencio III. Y bueno, usa sus influencias Bernardo de Claraval e dice, bueno, que lo condenen, que no debe de ser parte de la iglesia, puesto que era un hombre que en un pensamiento que no estaba de acuerdo con ellos. Si no estaban de acuerdo con el pensamiento del papado, o mucho menos de San Bernardo, para ellos eran herejes o enemigos de la verdad. Bueno, y esto hace que el Papa lo condenara a Abelardo. Y bueno, Abelardo tuvo que huir a Cluny, a la ciudad de Cluny, que es famosísima también por todos los movimientos que se levantaron en aquel lugar, en la ciudad de Cluny. Bueno, y cuando va a aquel lugar de Cluny, Pedro, el famoso Pedro el Venerable, lo recibió, lo acogió como un siervo, como un hijo, y lo motivó a escribir una profesión de fe. Lo recibe con los brazos abiertos en Cluny, y que bueno, en aquel lugar Pedro lo impulsa a que siga escribiendo, y que bueno, escribe especialmente una profesión de fe, donde su fe se manifiesta, se muestra muy definida, una fe ortodoxa, una fe bíblica. Y que bueno, esto trajo muchísima luz en medio de toda aquella corrupción y en medio de todas las situaciones. Abelardo fue de las mentes más prodigiosas y de las almas más amantes del Señor de aquella época. A su muerte de Abelardo, bueno, Eloísa solicitó sus restos y lo enterró en su escuela en Paracleto, cerca del convento que levantaron juntos, lugar donde Eloísa pasó el resto de su vida. Esto era el amor de Abelardo y Eloísa, y que bueno, al fin de sus días ella estuvo con él. Aparte de ser un gran siervo de Dios, bueno, fue un hombre que ella amó. Bueno, las obras de San Abelardo, ya con esto termino. Las obras de San Abelardo son muchas, las obras de San Abelardo son muchísimas, que dejó plasmadas en la historia, en que les digo, es muy difícil encontrar libros en venta, es muy difícil, pero bueno, si alguien llega a encontrar alguno, no dude en comprarlo, no dude en obtenerlo, puesto que es oro molido para nuestra historia. Por ejemplo, entre sus escritos están Dialéctica, Conócete a ti mismo, o Ética. También está Diálogo entre un filósofo, un judío y un cristiano, su exposición del Oxímoron, Comentario a los Romanos, Introducción a la Teología Cristiana, sí y no. Sin duda, escritos que trajeron muchas luces y desengaños, un hombre que Dios levantó para reformar y retomar la teología cristiana. Definitivamente, si hablamos de reformas, bueno, Dios estuvo haciendo este tipo de obras en la Edad Media, estuvo obrando durante todo este tiempo, estuvo levantando hombres y mujeres en estas épocas. Gracias a Dios por la vida de Abelardo, la vida de San Anselmo, que fueron grandes luces, grandes faros en medio de tiempos de oscuridad. Los duros golpes que han pasado
en la iglesia han sido para hacerla más fuerte. Definitivamente todos los golpes que han pasado en nuestra historia han sido para hacerla más fuerte, no para hacernos más débil. El cristianismo nunca ha visto de lejos la historia, sino todo lo contrario. En cada relato histórico que ha cambiado el rumbo de la historia, ahí ha estado la iglesia. Esto es definitivo, la iglesia cristiana jamás ha visto de lejos la historia, sino ha sido la iglesia que ha cambiado el rumbo de la historia misma. Damos por terminado este estudio, damos por concluido esta transmisión. Espero que haya sido como cada semana de mucha bendición para sus vidas. Nos vemos en la próxima y que el Señor les bendiga.